Bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a quien nos acompaña en esta tarde. En nombre del Instituto de Capacitación y Formación Estratégica Integral SC, les damos la más cordial bienvenida y agradecerles, por supuesto, de atender la invitación para nuestra actividad de esta tarde, que es una conferencia titulada ¿Emociones valen o me valen? Y esta tarde nos va a estar acompañando la maestra Blanca Alicia Gil Corona, quien nos va a compartir pues el tema que acabamos de mencionar esta tarde en nuestra charla conferencia. Y la maestra Blanca Alicia Gil Corona es consultora psicopedagógica integral, tanatóloga y suicidóloga. También ha sido docente en el Instituto Mexicano de Tanatología. Colabora también en la delegación Miguel Hidalgo en el área de la juventud y prevención de la violencia y adicciones. Actualmente también es conductora del programa de radio Reaprendamos a través de Caldero Radio, así que esta tarde estará con ustedes compartiendo el tema. Maestra Blanquita, buenas tardes, bienvenida, muchísimas gracias también por aceptar la invitación de estar compartiendo este tema que tenemos esta tarde. Es súper importante. No quisiera decir que es un tema de moda, pero sí creo que está bastante actual tomar la importancia pues a las y a nuestras emociones. Entonces, maestra, yo con mucho gusto les cedo la palabra y el micrófono para que pueda trabajar con todas las personas esta tarde. Gracias, muchas gracias, Gise. Y bueno, gracias a todos los que están conectados. Un gusto poder saludar a los que ya nos conocemos y pues los que es la primera vez que estamos juntos, pues también qué gusto que estén aquí con nosotros. Y pues bueno, justo hoy vamos a hablar de esta parte de las emociones y cómo las miramos, si las miramos como algo valioso, si las miramos como algo importante o si a veces no le ponemos tanto atención, ¿no? Fabi, la sesión va a durar 1 hora, ¿listo? Entonces, pues vamos a estar juntos acá 1 hora y pues básicamente la idea es que ustedes se lleven herramientas, sobre todo después de una pandemia, ¿no? Después de una pandemia no es fácil, es complejo, muy complejo. Entonces, pues bueno, iremos hablando de estrategias para niños, para adolescentes, para adultos mayores. Y al final vamos a tener unos minutitos para preguntas. Y pues siempre ustedes saben que tienen mi número, ¿no? Que es el 55 12 31 22 16, ¿no? Entonces también si alguien quiere después preguntar de manera individual, con mucho gusto, ahí estamos a sus órdenes, ¿no? Entonces, pues algo que preocupa mucho es que estuvimos muchos meses en pandemia, estuvimos muchos meses encerrados y que cambiamos nuestra dinámica y que además se generó una rutina muy complicada, ¿no? Porque la rutina de pandemia, pues en un principio era para cuidarnos, en un principio era para que estuviéramos bien, que no nos contagiáramos, pero en esta rutina pasaron muchas cosas, ¿no? Hubo familias donde hubo pérdidas, hubo familias en donde hubo enfermedad, hubo familias en donde hubo decesos y hubo familias en donde no, ¿no? Las familias también pudieron haber vivido como este encuentro. A lo mejor en la pandemia hubo personas que descubrieron cosas propias y de los que estaban viviendo, conviviendo, ¿no? Entonces, es muy interesante mirar cómo hay esta diversidad de situaciones y de familias y de personas con diferentes aspectos en sus emociones, ¿no? Sí quiero hacer un poquito de énfasis que las personas o las familias que tuvieron pérdidas en pandemia no tuvieron rituales funerarios y además de no tener rituales funerarios, estas emociones de tener a alguien enfermo antes de las vacunas, cuando no había oxígeno, cuando no había hospitales, fue muy, muy estresante. Entonces, si hay personas que estuvieron antes de vacunas con enfermos en casa, que no pudieron acompañar en hospital, que no pudieron acompañar en un velatorio, pues ahí obviamente en muchos de los casos es muy probable que se produzca algo que llamamos estrés postraumático, ¿sí? Técnicamente, en estas fechas,
ya no debería de pasar. O sea, ya las características que se dan en el estrés postraumático, ahorita, por la cantidad de tiempo, pues ya no debería de estar. Sin embargo, las voy a mencionar porque sí puede haber casos aislados, ¿no? Si alguien tuvo un familiar que estuvo enfermo o varios familiares enfermos, porque eso luego pasaba en las familias, alguien que falleciera y a lo mejor a la semana siguiente o a los 15 días otro más, pues entonces esas personas pudieron haber generado situaciones en donde no hay buen sueño, no están pudiendo dormir bien o no están pudiendo comer bien o sueñan y tienen sueños o pesadillas relacionadas con la enfermedad, ¿no? Y en el estrés postraumático también hay como mucha ansiedad, mucha angustia y estamos recordando constantemente los sucesos, ¿no? Entonces, en teoría, por tiempos, esto ya no tendría que estar pasando, pero sí puede haber personas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, que estén viviendo un estrés postraumático, ¿no? Si hay alguien de los que está acá en la sala hoy en esta situación, lo que podemos hacer es escribir lo que no me gustó, lo que me dolió, lo que me enojó de la enfermedad y la muerte o solamente la enfermedad. ¿Me explico? No necesariamente a lo mejor es alguien que haya fallecido, a lo mejor solamente enfermó o a lo mejor hubo un tema de muerte violenta o hubo un tema de muerte por alguna otra situación que no fuera COVID, pero también no podíamos estar en los hospitales aunque nuestro familiar no tuviera COVID, ¿se acuerdan? Entonces, esas características complican mucho, ¿no? Entonces, si es niño menor de 6, 7 años y no tiene lectoescritura, vamos a pedirle que dibuje, ¿no? Que nos haga dibujos y esos dibujos van a ayudar, ¿no? Ya algunos de ustedes lo han oído conmigo, si es un tema de duelo, pues obviamente un dibujo en un globo nos va a servir mucho para los niños pequeñitos y para los niños ya un poco más grandes sí puede ser una carta con poquitos renglones, ¿no? Los que ya escriben. El adolescente, a pesar de que se va a enojar, le podemos pedir que escriba, ¿no? No que nos lo enseñe porque no va a querer compartirlo, pero si escribe, pues se va a sentir un poco mejor, ¿no? Y el adulto mayor, pues ahí hay que buscar que tenga esta escucha, que escuchemos lo que le pasa, ¿no? Igual que al adulto joven, ¿sí? Eh, pues sí, Yasmin dice que dos de sus abuelas murieron con 15 días de diferencia, ¿ok? Si esto sucedió en las familias, lo que sirve mucho hacer es escribir una carta, ¿sí? Cuando escribimos una carta para la persona que ya no está, eso nos va a ayudar mucho porque no nos pudimos despedir. Las personas que enfermaron y murieron en pandemia no las pudimos despedir ni en casa ni en el hospital, ¿no? Por los aislamientos. Entonces, los puntos son, esto me gustó de lo que vivimos, esos puntos se los voy a mandar a GISTE para que ustedes los puedan pedir si no los copian rápidamente ahora, ¿no? Porque puede haber alguien que vaya manejando o puede haber alguien que esté trabajando y no pueda escribir. Entonces son 6 puntos que pueden escribir adolescentes, adultos, adultos mayores para cuando hay un tema de duelo, ¿no? Esto me gustó de lo que vivimos, esto no me gustó, esto quiero que me perdone, esto te perdono, esto me hubiera gustado vivir contigo y esto te agradezco, ¿sí? Entonces, esos 6 puntos nos van a ayudar mucho para acomodar la emoción en cuanto al duelo. Esto me gustó de lo que vivimos, esto no me gustó, esto quiero que me perdones, esto te perdono, esto me hubiera gustado vivir contigo, que ese es un tema de duelo por la expectativa y esto te agradezco, ¿sí? Sin embargo, también, por ejemplo, si es un tema de enfermedad y una enfermedad como el COVID que es inesperada, o otra enfermedad y estamos enojados con la enfermedad o estamos con mucho dolor, pues también podemos escribir lo que no nos gustó de la enfermedad, lo que nos dolió, lo que nos generó mucha frustración, ¿sí? Cada familia va a vivir la pandemia, los duelos y las situaciones de diferente forma, ¿sí? Eh, Dice, ok, ¿qué pasa si no encuentras el momento de escribir la carta? Pues todavía no estamos listos, Mateo.
Si no encontramos ese momento, no hay prisa, hay que esperarnos y ya que sintamos estas posibilidades de escribir, lo escribimos. Podemos empezar por lo último, por esto te agradezco, ¿no? Y qué bueno que lo preguntas y que lo puedo yo ver porque estoy en mi teléfono, ¿no? Y luego si le pico una cosa se desconfigura otra y es complicado, ¿no? Entonces, cuando no podemos escribir, lo que podemos hacer es en una fotografía, ¿sí? Si yo tengo una fotografía de la persona, si yo tengo una fotografía de la persona y le digo a esa persona estos puntos, eso ayuda mucho, ¿ok? O podemos poner dos sillas, una frente a la otra, y entonces yo me siento como si la persona estuviera, ¿no? Hagan de cuenta, me voy a voltear un poquito. Aquí hay una silla enfrente y entonces yo me siento y es como si yo estuviera hablando con la persona y decirle estos puntos, ¿no? Y después se pueden pasar del otro lado de la silla y pueden responder. A veces conocíamos tanto a la persona que muchas de las veces ya sabríamos lo que nos diría, ¿sí? Entonces eso es como importante. ¿Sí me siguen oyendo? ¿Sí me oyen? Ok. Sí, sí, sí. Me les cierro acá. Ok. Entonces, podemos hacer la carta o la fotografía o la silla vacía. ¿Sí se fijan? Es como un mismo ejercicio de diferentes modalidades, la que mejor nos acomode, o a lo mejor lo podemos hacer en el panteón o con las cenizas cuando vamos a depositar, ¿no? Entonces, y aquí es parte de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De repente, las emociones le quitamos valor. De repente a las emociones le decimos, pues es que no es tan importante. Estamos sanos, estamos teniendo trabajo, o a lo mejor no estamos teniendo trabajo, pero estamos aprendiendo algo. Y le quitamos ese valor y no miramos lo que sentimos por lo que sucedió, ¿saben? Miren, lo que vivimos en la pandemia fue muy fuerte, muy fuerte, porque fue de mucho tiempo y generó mucho miedo y mucha incertidumbre y mucha angustia, ¿saben? Y entonces, a veces, ¡ay! Ayúdennos, porfa, chicos, a apagar su micro, ¿sí? Bien. Hay alguien por ahí que tiene su micro prendido y si lo apagamos, eso nos ayuda a que escuchemos todos. Déjenme ver. Ya se apagó, creo, ¿verdad? Listo. Ok. Entonces, esas emociones que vivimos en pandemia, tendremos que primero mirarlas, después ver en qué momento las sentimos y luego a lo mejor escribirlas o hacerlas consciente y ver cómo nos impactan. ¿Listo? Porque muchas veces, fíjense, a lo mejor en una familia nos tocó ser el que resolviéramos llevar a la persona al hospital o recibir las llamadas de cómo iba la persona. O en una situación que no es de enfermedad, nos toca como resolver en la familia. Y entonces cuando somos los que resolvemos o somos los que trabajamos o somos los que estamos ocupados por alguna situación, eso a veces hace que siempre estemos bien. ¿Cómo estás hoy? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien. Y aunque a lo mejor nuestras emociones no sean así. Entonces, creo que algo que es muy importante es pensar y decir, ¿cómo me siento hoy? ¿Me siento enojado? ¿Me siento triste? ¿Me siento como a lo mejor con miedos o con mucha frustración? ¿O estoy muy cansado? ¿O a lo mejor traigo un tema de burnout, que es este agotamiento laboral crónico, ¿no? Porque a lo mejor me tocó ser mamá en pandemia y tener a los hijos dentro de casa y eso me agotó mucho y además trabajar, ¿no? O a lo mejor estoy muy preocupado porque no hay un tema de trabajo, ¿no? Y entonces eso también puede preocupar mucho por ahí. Entonces, lo primero que nos podría servir es mirar cómo nos sentimos, cómo me siento hoy. Hay quien a lo mejor dice, está lloviendo muy fuerte, eso es muy lindo. Y hay quien dice, ay, no, eso me pone mal. ¿Sí se fijan? Y hay veces que naturalizamos el estar enojados o naturalizamos el estar tristes o naturalizamos el estar como a la defensiva
o no hablar, o no convivir, o no hacer cosas, ¿no? Entonces, aquí lo importante es entender que las emociones van a ser muy importantes, que las emociones van con nosotros y nos acompañan siempre, y que si nosotros no las miramos o las guardamos o las evadimos, le damos la vuelta, pues nos van a afectar. Esto es una realidad. En el caso de los duelos, cuando no se trabajan esas emociones por el tema de duelos, pues lo que va a pasar es que nos vamos a enfermar. ¿Listo? Generalmente las personas se enferman a los 6 meses, al año y medio. ¿Ok? Por eso es importante ver cómo nos sentimos ante esta situación, ¿no? ¿Y qué es, en qué impacta? ¿En qué me impacta a mí? Fíjense bien, muchas veces en el momento de la muerte, la gente está tan cansada o está haciendo tantas cosas que no se permite llorar o no se permiten saber qué es lo que está pasando a nivel emocional. Pero ya cuando pasan los meses, y a veces pasa hasta el primer año, en el primer año, la fecha, la canción, el lugar es el que me genera muchísimo más dolor. A veces es mucho más fuerte el primer año de muerte que en el mismo momento de la muerte, porque además en el primer año de muerte estamos mucho más solos, hay mucha más ausencia. ¿Listo? Y en el momento de la muerte a veces hay mucha gente que está ahí con nosotros. Entonces, las emociones van a ser valiosas en todo momento. Hagan de cuenta que todas las personas tenemos ciertas emociones que nos caracterizan. A lo mejor somos poco tolerantes y vamos a ser enojones, a lo mejor somos, déjenme decirlo de manera muy respetuosa, somos de lágrima fácil y vamos a llorar por cosas buenas, por cosas malas, por cosas que nos emocionen, por cosas que nos preocupen, ¿no? Hay quien le es muy fácil llorar y hay quien no llora nunca, ¿no? Que ahí hay que revisar qué sucede, por qué no estamos llorando, ¿no? Entonces, vamos a tener ciertas características de nuestra personalidad que van a estar ahí. Y cuando hay una situación de crisis o cuando hay una situación complicada, esas características de nuestra personalidad se van a hacer muy, muy grandes. Yo les llamo talones de Aquiles, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Estamos trabajando y resulta que en el trabajo nos dicen que va a haber un cambio, que a lo mejor va a haber una auditoría, que a lo mejor va a haber una revisión, que a lo mejor tenemos que entregar el trabajo antes, que a lo mejor va a haber un evento especial y hay que venir a trabajar el fin de semana, el ejemplo que quieran. Y si yo soy alguien muy aislado, voy a decir, ay, ese domingo que me pidieron venir a trabajar, me voy a ir al rincón y no quiero hablar con nadie porque qué enojo venir. ¿Sí se fijan? O si yo soy muy enojón, empiezo, ¿cómo es posible? ¿Qué les pasa? ¿Que no ven? ¿Que tengo cosas que hacer? Y entonces me empiezo a enojar. Si yo soy a lo mejor alguien que se va a deprimir mucho, pero ¿cómo yo quería hacer tal cosa con mis hijos o mis papás? ¿Sí se fijan? Entonces, las características de nuestra personalidad se van a hacer grandes cuando tenemos una situación de cambio o una situación de crisis. ¿Listo? Y generalmente vamos a reaccionar como somos, ¿sí? Si somos violentos ante una situación, ¿qué vamos a decir? Ay, no, ahorita va a ver cómo, lo pongo en su lugar o la pongo en su lugar, ¿no? Porque solamente así va a entender. Y entonces hacemos cosas que tienen que ver con estos rasgos de nuestra personalidad, ¿no? Por eso es tan importante conocernos para poder regular. Las emociones no es que las quitemos y no es que sean buenas o malas. Las emociones tendremos que aprender a regularlas, ¿saben? Por ejemplo, el miedo es de las emociones más difíciles. El miedo se va a construir entre los 6 y los 7 años y hay un miedo que nos cuida y hay otro miedo que nos paraliza y no nos permite hacer cosas, ¿no? Entonces, las emociones se van a construir entre los 6 y 7 años. Los niños antes de esta edad a veces no sienten miedos, pero después de esta edad sí, ¿no? ¿Qué otro ejercicio nos serviría mucho? Hagan una lista de sus enojos y hagan una lista de sus miedos. Lo que me enoja hoy, a mí, Juan, María, Pedro, Roberto, es, y entonces ponemos estos enojos que tenemos con la familia, con el trabajo, con los amigos, con la pareja, no sé, con la vida, ¿no? Que Messi se cambió al París, no sé cómo se llama el París,
el equipo ese de fútbol, y que no sé si va bien o va mal, porque tampoco sé tanto, ¿no? Pero eso me enoja o me da lo mismo, pues, ¿no? O sea, es un ejemplo, chicos, pero a lo que voy es, hay muchas cosas que nos enojan y que las cargamos y las cargamos y las cargamos. Y ya cuando miramos, son emociones que venimos cargando enormes, muy grandes, y van a pesar mucho. Fíjense bien, hagamos un ejercicio rápido, ¿sí? Son muchos los que están en la sesión, muchísimos, y yo solo veo a 4. Yo solo veo a Mateo, a Luz y a Juanita. No puedo ver a todos porque estoy en mi teléfono. Entonces, si yo les preguntara a Mateo, a Luz y a Juanita y al grupo, ¿cuántos enojos vives al día? Habrá quien me diga 1, 2, 5, 10, 15, 20. ¿Se fijan? Si ese número de enojos lo multiplicamos por 365, ¿cuántos enojos son al año? Si son 10 y lo multiplicamos por 365, pues van a ser 3,650 enojos, ¿ya vieron? Y si esos enojos los multiplicamos por 20 años que tenemos hoy en día, todos los que estamos aquí reunidos, pues imagínense cuántos enojos nos hemos comido, hemos vivido, hemos hecho que estén con nosotros. Es demasiado, ¿ok? Y aquí hay un punto muy importante y mucho más técnico. Cuando yo me enojo, segrego una sustancia que se llama cortisol y el cortisol me va a enfermar, ¿ok? Entonces, busquen por ahí efectos del cortisol en internet y van a ver la cantidad de enfermedades que se generan por los enojos. ¿Listo? Hoy en día nuestras sociedades están mucho más violentas y hoy en día nuestras sociedades están mucho más enojadas. Nos estamos enojando porque hay doble contingencia, nos estamos enojando porque llueve, nos estamos enojando porque hay calor, bueno, hasta por el eclipse, ¿no? Decimos, ahora hay que salir a ver el eclipse, ¿no? Y entonces nos enojamos por todo, ¿saben? Estamos siendo menos humanos y más poco tolerantes y menos empáticos, ¿ok? Entonces hay que entender que nuestras emociones nos van a marcar. Sí, Alexis dice que hay una hiperactividad social, claro, pues sí. Y además hay una sobreexposición en los medios, ¿sí? Porque a veces estamos muy expuestos a muchas cosas y eso también nos estresa. ¿Listo? Entonces tendremos que respirar, tendremos que calmarnos, tendremos que entender que estamos siendo sobrevivientes de una pandemia mundial. Tendremos que entender que todas las familias se vieron afectadas emocionalmente por esta pandemia y que cada persona tiene herramientas diferentes para transitarla. Hay quien te dice, fíjense bien, en las pláticas con las secundarias, y yo les pregunto con las preparatorias, ¿qué les gusta más, estar en línea o estar en presencial? Y muchos, el 99% me dicen presencial. Pero hay por ahí 1 o 2 chicos de 500, de 400, de una población grande, que te dice estar en línea, porque así no me juzgan y porque es mucho más cómodo estar en mi casa que estar en la escuela. ¿Sí se fijan? Entonces, cada quien ha vivido la pandemia de diferentes maneras y ha generado emociones diversas, ¿sí? Pero tenemos que entenderlas y tenemos que darnos cuenta que hay que mirarla. No naturalicemos el enojo y no naturalicemos la depresión, ni tampoco naturalicemos esta falta de mirar hacia el otro, ¿sí? Si ustedes se fijan en las noticias, Estados Unidos lleva una racha de casi todos los días un tiroteo, ¿vieron? Y eso habla de una gran descomposición social que ahorita, con todo lo que pasó con pandemia, esto se disparó. Entonces, fíjense, espero equivocarme, pero es muy probable que no. El próximo ciclo escolar va a ser un ciclo escolar muy difícil para niños y para papás, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo lo que se vivió en pandemia se está presentando ahorita en los salones de clase. Ya se miran situaciones complicadas, pero van a salir de vacaciones y van a regresar. Y cuando regresen, van a estar muchísimo más cansados,
menos acostumbrados a esta convivencia social, y todo lo que se fue cocinando a fuego lento en la pandemia va a hacer ebullición en estos momentos o durante el siguiente ciclo escolar. ¿Listo? Y eso es lo complicado, ¿ok? Entonces tendremos que cuidar mucho a nuestros niños y a nuestros adolescentes. ¿Por qué? Porque hoy en día las familias son muy violentas. Y entonces los niños y adolescentes van y depositan esta violencia en la escuela, en los salones de clases. ¿Listo? Y esto es complicado. ¿Ok? Bueno, a ver. Entonces, ¿cuáles serían las tareas hasta ahorita? Escribir nuestras listas de enojos y escribir también nuestras listas de miedos. Yo, Juan, María, Pedro, Rosa, ¿cuáles son mis miedos? ¿Qué es lo que yo le tengo miedo? ¿Sí? A que me contagie, a que fallezca, que ya no esté con mi familia, a situaciones laborales, a situaciones de la casa, y ahí podemos mirar cuáles son nuestros miedos. ¿Por qué? El miedo, cuando lo analizamos, disminuye. Cuando lo desmenuzamos, cuando vemos por qué sucede, ¿ok? Entonces, los miedos, si los escribimos, eso nos ayuda a tomar distancia y a que puedan ir disminuyendo. ¿Listo? Por eso es importante hacer lista de enojos y lista de miedos, ¿sí? Para que esto podamos mirar y podamos ver por qué sucede y podamos hacer que sean menores. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta acá? Ok. ¿Qué más sucede ahora? Fíjense, nos está costando mucho trabajo las relaciones humanas, nos está costando mucho trabajo la convivencia con las personas y la convivencia a lo mejor con la misma familia, ¿ok? Entonces aquí hay que entender que no hay familias perfectas, que no tenemos padres perfectos, hijos perfectos, ni mascotas perfectas, ¿ok? Y que esta convivencia tiene que buscarse que se base muchísimo en la comunicación. La comunicación va a ser esta primera habilidad social que tenemos, en donde podemos expresar lo que sentimos, lo que pensamos, y además podemos escuchar al otro, ¿sí? Algo que no está pasando es que no escuchamos al otro, ¿listo? Y eso es muy importante, escuchar al otro y ver cómo se siente, cómo está, qué necesita, qué le preocupa, ¿ok? Eso es como muy importante. Entonces, ¿cuál sería otra tarea? Con la gente que vivimos, preguntarles, oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿qué emociones tuviste en pandemia y qué emociones tienes ahora? Porque sí puede pasar que a lo mejor yo estoy con alguien y esa persona lleva meses de no dormir y ni siquiera me lo dice. A veces en las familias hay mucho silencio. A veces en las familias hay muchas cosas que no se dicen, como muchos secretos, ¿saben? Y entonces eso va a complicar mucho, ¿sí? Tenemos que buscar que nuestras familias, que nuestros grupos de trabajo sean mucho más comunicativos y sean mucho más de escucha, ¿listo? Que eso a veces nos cuesta mucho trabajo. Y además, ¿saben qué hacemos? Hay algo que llamamos distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas es cuando yo imagino que a lo mejor la clase de hoy, como acá está lloviendo, no se va a escuchar. O yo imagino que, no, bueno, hoy hubo un terremoto en Rusia y seguramente en México va a haber uno a la misma hora. ¿Sí se fijan? Hubo un temblor de 8 grados, ¿no? No sé si se llame ya terremoto como tal, pero es un temblor fuerte, ¿no? Entonces, hay quien tiene pensamientos catastróficos, hay quien tiene pensamientos negativos, hay quien se anticipa a las cosas, hay quien además piensa que el otro lo está como persiguiendo, ¿saben? Estas distorsiones cognitivas son 17, son muchas. Entonces, yo les voy a mandar la carta para elaborar duelos y les voy a mandar las distorsiones cognitivas, ajá, para que se las pasen ahí en mi café, ¿sí? Y además, ustedes puedan revisar. Las distorsiones cognitivas es algo que tenemos todos. Lo primero que hay que hacer es mirarlas, ¿sí? Distorsiones, espérenme, porque estoy escribiendo, cognitivas. Ok. Entonces,
Cuando yo me doy cuenta que a lo mejor soy muy perfeccionista y que a lo mejor pienso que nadie va a hacer las cosas como yo, o cuando me doy cuenta que siempre pienso que todo va a salir mal, o cuando me doy cuenta que me anticipo a las cosas, o me cuesta mucho trabajo pensar que el otro tiene buenos pensamientos hacia mí, ¿sí? Eso nos va a desgastar. Entonces, no se desgasten, vivan sus emociones y disfrútenlas, ¿sí? Algo que está muy mal y que hacemos mucho es, tengo un problema, hay alguien enfermo en casa, hay algo que me preocupa y yo voy a estar bien. Yo tengo que estar bien porque tengo que resolver o tengo que, no quiero que los demás me miren mal. ¿Se fijan? A veces, cuando en una familia alguien muere, no lloramos, lloramos a escondidas y cada quien por su rincón, pero no lloramos en familia. ¿Han visto? Porque guardamos esa emoción, porque no queremos que el otro nos vea vulnerable y porque no nos han enseñado que podemos llorar en grupo, ¿saben? Es muy común, por ejemplo, cuando hay una muerte de un hijo, que los hermanos necesitan a su mamá, necesitan a su papá porque están en duelo, pero no lo buscan, ¿sí? ¿Por qué no lo buscan? Porque piensan, yo no puedo ayudar. ¿Alguien tiene su hijo? No sé quién sea. Ya lo apagaron. Gracias, muchas gracias. Entonces, cuando estamos en duelo y a veces es una muerte por un hermano, decimos yo no puedo llorar o por una hermana porque mis papás no me tienen que ver a mí fuerte y eso es malísimo, ¿sí? O a lo mejor yo tengo que entrar al hospital y se me quiere salir una lágrima y no dejo que esa lágrima se me salga porque yo tengo que estar bien porque la otra persona está enferma. Eso genera mucho daño, ¿sí? En tanatología se llama la conspiración del silencio, cuando todos sabemos que algo pasa, pero nadie dice nada. Y guardar la emoción y aparentar que estamos bien, lo único que va a hacer es que nos va a enfermar. Y nos enfermamos o de gripa, o de a lo mejor dermatitis, o de gastritis, o colitis, todas las itis, o a lo mejor empezamos a tener ansiedad, empezamos a tener muchas situaciones de angustia, ¿ok? Entonces, ya no sé si es mi primero, segundo o tercer tarea, no sé qué número de tarea es, pero la siguiente tarea, pregúntale a su familia cómo se siente, cómo se sintió en pandemia y cómo se siente ahora. ¿Saben por qué? Porque la entrada a la pandemia fue con mucho anuncio. Nos dijeron el 21 de marzo de tal año, nos vamos a quedar en casa 40 días. Y se convirtieron 2 años, ¿no? Y entonces estaba muy avisado el inicio de la pandemia, con mucha incertidumbre y no sabíamos que iba a durar 2 años, por ejemplo. Sin embargo, el regreso a estas actividades está siendo a veces de golpe y no nos estamos preparando para ese regreso. ¿Se fijan? Y todavía hay gente que siente mucho miedo y todavía hay gente que prefiere en muchos momentos seguir con esta mecánica de estar en casa y convivir lo menos posible, ¿ok? Entonces tenemos que mentalizarnos y ojo, importantísimo, a niños y adultos mayores y adolescentes hay que prepararlos, ¿sí? Yo diría también al adulto, pero el adulto a veces se enmascara la emoción y engaña, ¿no? El adulto dice, estoy muy bien, aunque por dentro se sienta muy mal, ¿no? Pero hay que preparar a los niños, a los adolescentes y los adultos mayores, ¿en qué sentido? En decirle, oye, vamos a ir a casa de la tía y vamos a estar muchas personas y vamos a convivir. Y a lo mejor va a ser raro para ti porque tiene 2 años que no los miras. ¿Se fijan? Pero entonces hay que decirle a estos niños y estos adultos mayores lo que vamos a hacer y cuánto tiempo vamos a estar. Y qué va a pasar cuando regresemos. ¿Listo? Para que la gente vaya adaptándose cada vez más a esto. ¿Ok? Entonces, las emociones nos van a estar acompañando siempre y lo que tenemos que aprender a hacer es a regularlas. Revisen si ustedes están sentados en la silla del desagrado.
porque a veces estamos sentados en la silla del desagrado y todo criticamos. Y decimos, híjole, ¿por qué fue en Zoom y no fue en otra plataforma? ¿O por qué no fue presencial? ¿O por qué no fue más temprano, más tarde? Ya saben, y en la familia y en los hijos siempre estamos ahí con esa crítica. Y a veces eso desgasta mucho. Hoy yo tuve que hacer un trámite en la alcaldía Miguel Hidalgo y venía caminando por una explanada. Donde yo trabajo hay una explanada muy bonita. Hay una ex capilla que es como teatro, hagan de cuenta, y venían dos niños con una pelota. Un niño como de 9, 10 años, otro niño como de 5 o 6 años. Yo creo que eran hermanitos porque se parecían. ¿Y saben qué dijo el niño pequeño, el de 6 años? ¿Por qué siempre hago todo mal? ¿Esto? ¿Por qué yo siempre hago todo mal? Muchas veces este comentario que hace el adulto a este niño o a esta familia, hagan de cuenta que se nos tatúa, ¿sí? Es como si escribiéramos acá, hago todo mal, 2 puntos. Y eso se queda ahí. Y a veces esas etiquetas se quedan por años, por muchos, ¿ok? Entonces, revisemos cómo nos miramos y cómo miramos nuestras emociones, qué tanto nos queremos, qué tanto nos tenemos paciencia a nosotros mismos, qué tanto nos cuidamos y revisemos cómo estamos mirando a los otros. ¿Listo? Si nosotros decimos, es que esta ciudad, es que este tráfico, es que esta familia, es que esta colonia, es que esta casa, ¿no? Y así vamos. Y entonces todo va a ser en el tema del desagrado y a veces no hay nada positivo que miremos en el día a día, ¿ok? Y eso es fuerte. Entonces hay que revisar cómo me siento, cómo estoy y cómo miro a los demás. ¿Qué percibo de los demás y qué me preocupa? ¿Sí? Porque a veces hay cosas que nos van a preocupar mucho de los otros y que de repente no decimos, ¿ok? Nos quedan 3 minutitos para que ustedes puedan hacer preguntas, las vayan pensando, ¿ok? Si son muchas, a lo mejor no va a dar tiempo de contestarlas aquí, pero las pueden hacer y yo se las contesto por WhatsApp o por correo, ¿vale? ¿Qué tenemos que ir concluyendo? ¿Qué tenemos que pensar para el final? Las emociones son valiosas y siempre nos van a acompañar y tenemos que aprender a regularlas. ¿Listo? No hay ni buenas o malas emociones. Depende mucho de la situación, cómo reaccionemos, la intensidad, pero generalmente vamos a tener emociones que son como muy características de nuestra personalidad. ¿Listo? Si nosotros comemos 3 comidas al día, nuestras emociones es mucho más fácil que estén en equilibrio. Si por el contrario nos saltamos comidas o espaciamos mucho el tiempo entre una comida y otra, eso puede generar que nuestras emociones se disparen. Y tenemos que hacer cosas agradables, cosas sencillas que nos sirvan. ¿Qué es fundamental? Respirar. Si nosotros hacemos 3 respiraciones profundas en bloques y 8 veces al día estos 3 respiraciones de bloque, ¿no? Eso va a ayudar mucho para que nos sintamos mejor y podamos dormir mejor. ¿Cuáles son los indicadores emocionales de que algo sucede y algo no anda bien? Si no estamos comiendo bien o si no estamos durmiendo bien, ¿ok? Y si no disfrutamos lo que hacemos. Hay que buscar cosas pequeñitas o que tengamos que invertir tiempo que nos gusten, que nos apasionen. Eso es muy importante. No favorezcamos las rutinas que son muy como aplastantes o estas rutinas que son muy rígidas. La rutina genera estructura y está bien, pero a veces cuando es tan rígida puede enfermar, ¿ok? Y si tenemos problemas de ansiedad, tenemos que hacer respiraciones, estar ocupados. Siempre, siempre, siempre la ansiedad va a disminuir si estamos ocupados, ¿ok? Las emociones valen, son valiosas, pero a veces solo miramos las emociones del otro o de la otra persona y no miramos nuestras emociones, ¿sí? Tenemos que mirar nuestras emociones y cómo nos sentimos para ver por qué estamos a veces como planos o a veces como zombies o a veces muy cansados o muy hartos de esa rutina.
¿ok? Pues bueno, yo soy un poco obsesiva con los tiempos, entonces, pues ese es un talón de Aquiles muy grande que tengo, ¿no? De repente me gusta ser puntual y cuando la gente no lo es, antes lo sufría, ahora ya lo sufro un poquito menos, pero bueno, me gusta mucho el ser respetuosos de los tiempos, ¿no? Entonces, si alguien quiere preguntar algo, prenda su micro, vamos a tener unos minutitos y podemos contestar. Y si no, les repito, mi teléfono es el 55 12 31 22 16 para que ahí podamos, ustedes puedan escribir un WhatsApp y yo pueda contestarles, pero en la mañana estuve con unos papás. Entonces, porfa, díganme, estuvimos en la conferencia de las emociones valen o te valen y tengo esta pregunta, ¿no? Para que yo me ubique. ¿Listo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Miren, nadie. Buenas tardes. Nada más, un favor. ¿Podría repetir su número de teléfono? Ah, sí, claro. ¿Cómo te llamas? Norma Pacheco. ¿Y dónde estás, Norma? Ay, no me ve. Ay, perdón, mi cámara. No, Ay, no. ¿En qué ciudad estás? ya, perdón. Estoy aquí en el Estado de México, en Coacalco. Ah, muy bien, Norma. Bueno, mi número es 55 12 Ajá. 31 22 16. ¿Ya quedó? Ya, muchas gracias. 55 12 31 22 16. Listo, No, muy bien. ya. Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Alguien puso algo en el chat, espérenme. Es que estoy aquí en el teléfono. Déjenme ver si puedo ver. Creo que alguien escribió en el chat, pero ¿qué creen? Que no sé cómo mirarlo. A Sí, ver. maestra, mire, así que yo se lo leo. Bueno, Ajá. pregunta la compañera Teresa dice, ¿cómo seguirme en redes sociales? Soy de Oaxaca. Y otra pregunta, ¿cómo descargar emociones por escuchar a otros? Ok, sí. Algo le piqué aquí, sí pude ver. Bueno, en Facebook estoy como Blanca Gil. Es mi Facebook personal y de trabajo. Y en Instagram estoy como @BlancaGil, _ C de casa, P de Pepe, I de Isla, ¿no? Que ese es el de la consultoría. No tengo Twitter, no me da tiempo. Y pues estoy en WhatsApp, ¿no? Entonces, pues si quieren entrar al Facebook, ahí ando. A veces posteo cosas de eventos que vamos a tener, como hoy y así, ¿no? Y cómo descargar estas emociones cuando escuchamos a otros. Fíjate que a mí me ayuda mucho al inicio de la consulta, por ejemplo, y al final lavarme las manos. Eso me ayuda mucho, lavarme las manos y, por ejemplo, caminar, ¿no? Eso también me ayuda mucho porque te va a servir. Eso es muy importante. Y qué bueno que lo preguntaron. Si hacemos un deporte o hacemos una actividad artística o algo que nos guste mucho, nos va a ayudar a equilibrar la emoción. ¿Listo? Porque cuando hacemos un deporte o hacemos algo de manualidad o algo de cocina o algo de ejercicio, y ahí vamos a generar dopamina y eso te ayuda a equilibrar las emociones, ¿no? Entonces, si nuestro trabajo es estar con personas, pues hagamos cosas que nos hagan sentir bien. Si tenemos muchos factores de riesgo, demos muchos factores de protección para poder estar lo mejor posible, ¿ok? Y algo importantísimo, cada quien debe ser responsable de su salud emocional. No responsabilicemos al otro ni a los otros, ¿sí? Nosotros desde niños tenemos que enseñar que niños, adolescentes, adultos e incluso adultos mayores deben de trabajar por su bienestar integral y por su bienestar emocional. ¿Ok? Muy bien. ¿Puedo hablar? ¿Sí? Blanquita, no sé si estoy bien o estoy mal. Yo creo que uno de los problemas para manejar las emociones, ¿sí?, es que luchamos contra la emoción, ¿sí? Nos oponemos a la emoción, no la aceptamos. Y las emociones, las que sean negativas, positivas, entonces,
es natural de nuestra forma de ser. La emoción no nos hace mal ni nos hace bien, considero yo. La emoción, la actitud con la que asumimos nuestras emociones, el potencializar muchas veces negativamente nuestras emociones es lo que nos enferma, es lo que nos hace daño. Entonces yo pienso que lo primero es aprender. Yo he visto muchos casos, he conocido muchos casos en lo que yo hago, que la gente no acepta sus emociones. Y desde ahí empieza la lucha. No aceptan las emociones, no aceptan lo que está pasando, sino la no aceptación. Y es bien importante, creo yo, como parte fundamental, el reconocer que las emociones son parte de nuestra vida, de nuestro ser. No sé si estoy bien o qué opina. Sí, por supuesto, porque además hablar de cómo nos sentimos o decir que me siento enojado o triste, muchas veces es sinónimo de no ser fuertes, de ser vulnerables. Y eso es como un estigma, un prejuicio, un paradigma que hay que romper. ¿Se fijan? Entonces, ¿tenemos que aprender a regularlas? Sí. Como bien tú lo dicen y como lo están escribiendo por ahí todos, entender que no es que existan buenas y malas, sino hay que conocernos y ver cómo vamos reaccionando ante diferentes situaciones y problemáticas, ¿ok? Y además, por ejemplo, en el duelo, muchas personas de repente dicen, es que ¿por qué lloro tanto o es porque me duele tanto? Pues porque hubo mucho amor. Y si hubo mucho amor, tiene que doler mucho porque hay esta ausencia, ¿ok? Pero entonces no hay que quedarnos solamente con este letrero de enojo, tristeza, dolor y que solo miremos eso. Hay otras cosas más, como esta parte de la alegría, como esta parte de el escuchar al otro, de la convivencia, de estar con las personas, de disfrutar lo que hacemos nosotros día a día y lo que hacen los demás, ¿no? Entonces sí tenemos que mirar cómo son nuestras emociones y además irnos conociendo, ¿listo? Hay algo que pasa en tanatología que se llama la depresión de aniversario, en donde nos vamos a sentir mal por la fecha significativa, cumpleaños, aniversario, primer año de muerte, segundo, tercero, todos estos aniversarios. Y muchas veces nuestro cuerpo es el primero que percibe esa fecha y se siente como si tuviéramos gripa, ¿saben? Y nuestra mente le cae el 20 después. A veces nuestro corazón está más abierto a percibir, pero nuestra mente no. Y no queremos mirar ni los enojos, ni la tristeza, ni el dolor. ¿Ok? Entonces, no pasa nada si de repente un día estoy enojado o un día estoy triste. ¿Han visto estos videos de este niño que está que es nieto de la reina Isabel, que ahora que fue su cumpleaños, en todos los eventos hacía berrinche porque estaba aburrido? Pues claro, porque no sabía que iba a ser un evento tan largo y no había un adecuado manejo emocional. Y la mamá también se estresaba porque había no sé cuántas cámaras de prensa. ¿Sí se fijan? Entonces, las emociones son para todos, no importa nivel socioeconómico, nivel sociocultural, no importa la circunstancia. Dependerá de nosotros cómo las enfrentemos. Ojo, nuestra familia a lo mejor no nos enseñó a enfrentarlas, ¿saben? Pero nosotros ya somos adultos y podemos mirar y tenemos esta responsabilidad de nosotros aprender a regularlas. ¿Listo? Sí, adelante. Ahorita hacías mención de algo que yo quería mencionar, pero no aceptamos nuestras emociones. También son de las cosas que yo veo. Es decir, tengo una emoción, tengo un dolor, tengo eso. No estamos acostumbrados a autoanalizarnos, a vernos por dentro y dejamos las emociones como un lado, como algo que no existe, como algo que no es, y nos conformamos. Yo pongo el ejemplo que es como el que empieza a cojear, ¿sí? Porque le duele la pierna, pero ya después ya no le duele la pierna y sigue cojeando, porque no se ha hecho consciente de que ya ni le duele, ¿sí? O que ya no necesita cojear, ¿sí? Porque no lo ha enfrentado. Si ni siquiera nos hacemos conscientes. Y es cuando eso sigue ahí como Hoy Express, creo yo, es mi opinión, va creciendo y explota. Y de repente pensamos,
Pues es que no sabemos por qué explotó, porque ni siquiera, o por qué exploté, porque no me he hecho consciente de eso. ¿Es correcto? Sí, sí, por supuesto. Muchas de las veces no miramos cómo está esa emoción y además el impacto que tiene. Y ojo, las emociones son personales. Dentro de una misma familia puede haber 4 hermanos, 5, 1, 2, y cada persona va a vivir un mismo evento de diferente manera, ¿no? Entonces, hay que identificarlas y hacerlas visibles y buscar estrategias para que disminuyan y para que podamos regularlas, porque eso nos va a generar muchísimas menos enfermedades. Fíjense, piensen en dónde se enferman regularmente. Cuando están enojados, a lo mejor regularmente les duele la cabeza, o cuando están enojados o tristes el estómago, o cuando están enojados, tristes o preocupados la espalda. Y entonces ahí es la vulnerabilidad corporal en donde depositamos la emoción, ¿ok? Y ya lo hacemos de manera mecánica, ya nuestro cuerpo y nuestra mente ya sabe que es por ahí ese camino. Entonces hacer cambios es difícil. Alguien preguntó y después Juanita que levantó la mano, que es la que yo veo acá, ¿qué pasa cuando las personas no expresan, los pacientes o los familiares no expresan las emociones? No leí el nombre de la persona, pero a mí algo que me sirve mucho es preguntarles, del 1 al 10, ¿cuánto enojo has sentido las últimas 2 semanas? Del 1 al 10, ¿cuánta tristeza has sentido las últimas 2 semanas? Del 1 al 10, ¿cuánta frustración? Del 1 al 10, ¿cuánto dolor en el cuerpo? ¿Sí? Del 1 al 10, ¿cuánto miedo? ¿Listo? Y también les pregunto, ¿has tenido ideas de quererte morir? Como plan o como idea, ¿sí? También les pregunto cuánta alegría has sentido en estas últimas 2 semanas, del 1 al 10, cuánta paz y tranquilidad, cuánta esperanza y cuánto amor. A veces el preguntarles a las personas que le pongan un número, eso les sirve mucho. Porque fíjense, de repente hay gente, como escribieron en el chat, que dice, ¿estás contenta? Sí. ¿Estás enojada? Sí. ¿Estás triste? Sí. Y la cara es la misma, ¿no? Entonces, esto pasa mucho y hay como estar planos ahí. Entonces, es un proceso. Lo que sucedió ahí es que nos enseñaron que tendríamos que ser fuertes, con muchas comillas, y no expresar. Y hay que expresar porque si no, como bien lo dijo, me parece que es Miguel, explotamos como Ya Express. ¿Listo? Juanita, y tenemos que terminar para que Gise les dé algunos avisos. Me pueden preguntar lo que quieran por WhatsApp, ¿vale? Juanita, por favor. Yo he trabajado mis emociones, lo he sentido y saco el dolor y eso me ha ayudado mucho. Pues sí, es que eso está muy bien. O sea, cuando miramos y identificamos, eso sirve muchísimo y nos dejamos de enfermar, que eso también sucede. Entonces, podemos hacer un diario de emociones. Todos los días escribir cómo nos sentimos en el celular o en un cuaderno. A veces tacharlo o borrarlo si no queremos que nadie lo descubra y algo así. Pero escribimos ahí y eso nos sirve mucho. ¿Sale? Chicos, pues un gusto enorme. Sé que están en muchos lugares de la República. Gracias por estar acá. Gracias, Luz. Gracias, Mateo. Gracias a toda esta gente que conozco y que, bueno, estoy en el teléfono y no puedo mirar a todos, pero gracias y muchas gracias, ICAFESI. Van a empezar diplomado el 14 de junio. Hay muchos diplomados en ICAFESI, muchos talleres, muchos cursos. Disfruten y aprovechen lo que les guste, ¿no? Entonces, estoy a sus órdenes y muchas gracias por todo. Que estén muy bien. Se quedan con Gise, por favor. Gracias. Muchas gracias, maestra. Listo. Bien, antes que vayamos, les voy a dejar aquí en la cajita del chat las indicaciones, por favor, para que nos escriban y nos manden, recuerden, su nombre completo y su correo electrónico a donde les van a enviar su constancia de participación, pero para ello es necesario que por favor confirmen su asistencia. A las que ya han estado con nosotros en algunas otras dinámicas saben cómo es la dinámica, vaya, de enviarnos sus datos. ¿Sí? Entonces les voy a dejar aquí el número telefónico donde lo van a enviar, por favor. Ok, aquí tienen.
Este número, que es 961-172-0281, por favor, a ese número, mediante el WhatsApp puede ser, envíen su nombre completo y su correo electrónico, donde les van a enviar la constancia de participación con mi compañera Mariana. Ella les estará atendiendo y les estará enviando su constancia en el transcurso de esta semana o de la siguiente. Y como por ahí les mencionó la maestra Blanquita, yo les comparto que para quienes sea la primera vez o para quienes ya también tienen el gusto de estar en algunas de nuestras actividades que hacemos regularmente, saben que tenemos impartiendo diversos temas de diplomados, talleres y cursos. Entonces, por aquí les voy a compartir un poquito la información. El próximo martes de la siguiente semana tenemos el inicio del grupo del Diplomado en Inteligencia Emocional con la modalidad es martes y jueves, que es clases entre semanas, son cada 15 días. Las clases son una semana tenemos clases, una semana descansamos, la siguiente retomamos y así nos vamos de forma sucesiva en cada uno de los módulos. Y el horario es de 6 a 9 p.m. cada uno de los módulos. Regularmente las clases son pues los días sábados. Quienes conocen por ahí la dinámica saben que es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y en el caso, vaya, de las clases que son entre semana, un módulo se divide en 2 sesiones, que son los martes y los jueves. Por ahí veo, disculpen, creo que me están poniendo en el chat su nombre y su correo. No me lo dejen aquí en el chat porque al cerrar la sesión se pierde el chat, entonces no lo vamos a tener. Mándenlo, por favor, al número que les dejé un poquito más arriba, se los voy a volver a postear para que, por favor, escriban ahí y ya mis compañeras tomen nota de sus datos, ¿sale? Por favor. Aquí se los dejé, muchas gracias. Y bueno, en el caso de los diplomados son 12 módulos, en duración son 6 meses que nos vemos, así que si alguien está interesado en ampliar un poco más en el tema de la inteligencia emocional, esta es una de las opciones. Si ustedes requieren el temario con fechas y temas, con mucho gusto se los podemos proporcionar. Este diplomado y sobre todo los temas están enfocados a que se trabajen tanto como a nivel personal, como también para que lo puedan aplicar en distintos rubros, entre los cuales son el educativo, el tema de las organizaciones, el tema de las organizaciones en torno a la salud. Entonces, por ahí, si les interesa, iniciamos el próximo martes 14 de junio. Entonces, por ahí ya algunos de ustedes ya están inscritos, entonces ya el martes iniciamos. Esto es el último diplomado con promoción, o más bien en la modalidad entre semana, porque a partir del siguiente mes nosotros iniciamos ya con la modalidad en días sábados. Son los próximos grupos que se van a aperturar. Por ahí habían personas que estaban como esperando ya las fechas de inicio. El 2 de julio tenemos programado el inicio del diplomado en logoterapia, que trabajan la línea de Víctor Frank en torno al sentido de vida. Entonces, está esta opción que son a partir de este diplomado, ya son días sábados cada 15 días, es decir, un sábado tenemos clases, un sábado descansamos y nos vamos de forma sucesiva en horario de 8 de la mañana a 2 p.m. Entonces está esta opción, es el nuevo grupo, días sábados. Ya les repito, el de inteligencia emocional que les mencioné anteriormente es el último grupo que se apertura por ahora entre semana. Ahorita ya vienen solo de días sábados. Entonces, para quienes se les facilite un poco más, está esta opción. Y el otro grupo de tanatología inicia el 9 de julio. Para quienes, por ahí la maestra Blanquita ahorita les estuvo comentando diversas cosas en torno a también temas de tanatología que tiene que ver con trabajar tanto lo personal como para llevarlo a la práctica para quienes trabajan con pacientes o consultantes. Trabajar la tanatología en torno a nuestras pérdidas, nuestros duelos. Sabemos que el más recurrente o el que más identificamos o por el cual más pasamos es la pérdida de un familiar o un ser querido cercano, ¿no? Entonces, a través de la tanatología podemos trabajar eso, pero también hay diversas pérdidas que vivimos como seres humanos, ¿no? Que puede ser un divorcio, la pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida de
un familiar o cosas materiales también pueden provocar pues un duelo y un proceso de pérdida. Entonces está esta opción que inicia el 9 de julio, también en días sábados, 6 meses, cada 15 días, de 8 a 2 p.m. Los grupos. Ok. Y de los demás temas está el otro grupo de inteligencia emocional que está previsto para el 30 de julio, pero este es en modalidad sabatina, es decir, de igual forma que los demás que les acabo de mencionar, 6 meses, un sábado sí, un sábado no. Entonces están estas dos opciones, ya sea que se les acople más el próximo que inicia el día martes, que son entre semana, o este que es en días sábados hasta el 30 de julio. Entonces pueden por ahí también ir reservando su lugar para iniciar el diplomado. Y otro de los temas que trabajamos en el instituto está el tema de desarrollo humano, que también está enfocado para que lo puedan aplicar en distintas áreas, tanto personal como en otras, y que tiene que ver precisamente con el conocimiento de uno mismo. Así que por ahí yo ya vi acá en la sala algunas compañeras que están actualmente cursando el diplomado. Entonces también son días sábados, cada 15 días. Se van alternando los grupos. Por ejemplo, los días que les toca a las compañeras de tanatología, descansan los compañeros de logoterapia, y el día que les toca a los de logoterapia, pues descansan los compañeros de tanatología. Entonces se van alternando también tanto el tema de inteligencia emocional como el de desarrollo humano, porque hay ocasiones también, compañeros, ustedes mismos que quieren cursar los dos a la vez. Sí se puede, siempre y cuando pues no choquen los días de clases. Así que es otra opción si ustedes quieren también trabajar en temas personales o también para el tema profesional. Es una opción el diplomado en desarrollo humano, que está previsto para el 20 de agosto, así que tienen todavía por ahí tiempo y espacio para ir reservando su lugar, y también para que conozcan y soliciten el temario y ustedes revisen cuáles son pues, los temas que se abordan en cada uno de ellos. Y para complementar, quienes ya sean tanatólogos o tanatólogas, está el diplomado de consejería tanatológica y cuidados paliativos. Este sí se pide como requisito pues que ya hayan cursado un diplomado en tanatología, porque ya debemos de traer los conocimientos básicos en torno a la tanatología, y en este diplomado lo único que hacen es trabajar técnicas de abordaje de intervención para trabajarlo con los consultantes. Entonces, la mayoría de los temas del diplomado se enfocan a la consejería, pero también hay 2 o 3 módulos que tienen que ver con cuidados paliativos, ¿no? Con ayudar a los pacientes en el bien morir, en darle cuidados en torno a, por ejemplo, las enfermedades terminales. Entonces, es esta opción para quienes quieran adquirir esas herramientas, tanatólogos o tanatólogas. El 27 de agosto iniciamos, de igual forma sábados, cada 15 días, de 8 a 2 p.m. Y con motivo de nuestro 11º aniversario que se llevó a cabo el pasado mes de mayo, organizamos 3 cursos. Por ahí, para quienes no quieren llevar un proceso tan largo como es un diplomado, están los cursos que son más cortos y un poco más específicos también en los temas. Actualmente ya tenemos iniciado el de Eneagrama de la personalidad, así como el de estrategias de abordaje logoterapéutico, que se está llevando a cabo en otra sala en este momento. Tenemos próximo a iniciar el curso de inteligencia emocional, es decir, si ustedes no quieren llevar el diplomado porque es muy largo, es mucho tiempo, etcétera, está la opción del curso, que es un poco más corto. Son 5 sesiones de 4 horas cada uno, son 20 horas que cursan en el curso, vaya, y tienen con constancia de participación y valor curricular de 40 horas. Entonces, es esta opción del curso de inteligencia emocional. Lo imparte la maestra Viviana Cancino Domínguez. Ella es maestra en inteligencia emocional, tanatóloga y logoterapeuta, entonces experta también en el tema de las emociones. Inicia el 25 de junio de 4 a 8 p.m. Si no me equivoco, son días sábados, entonces por la tarde. Así que esta es otra opción. Les digo, es más corto, son 5 sábados seguidos, 4 horas nada más cada sesión. Entonces esta otra opción. El curso, por ahí me preguntaban de las promociones, me parece. El curso, normalmente el público en general está en 1,500, pero por promoción del aniversario se los estamos dejando en 750, que tiene el 50% de descuento. Así que
está esta opción si ustedes quieren, ¿no? No quieren llevar el diplomado, pero está el curso próximo a iniciar sobre las emociones, así que pueden por ahí también solicitar el temario para que revisen las diferencias entre el diplomado y entre el curso y vean ustedes qué se va a abordar. Entonces, por ahí nos pueden también escribir. Y también tenemos los talleres que son más cortos. Recuerden que todos los viernes en Café sí son viernes de taller y todos los viernes hay distintos temas, son temas muy cortos. Los talleres tienen además duración de 3 horas, son viernes de 6 a 9 p.m. Y este viernes va a estar la maestra Ofe Fernández, quienes ya la conocen. Ella va a impartir el tema de el lenguaje de los abrazos en la actualidad y la importancia y sobre todo los beneficios que tiene abrazar y el impacto que hay en nuestra salud, ¿no? Entonces, por ahí estarán trabajando temas del abrazo. Así que en el caso de los diplomados, los costos son 500 pesos por cada módulo, los pagos se van haciendo conforme vamos avanzando y un pago único de inscripción también por 500. Ahorita yo les voy a decir qué descuento hay en torno a estos puntos. El curso, ya les dije, tiene 50% de descuento y les quedan 750. Y en el caso de los talleres es un pago único y es una inversión de 200 pesos por taller. Todos tienen constancia de participación con valor curricular. Así que está esta otra opción, ¿no? Este viernes, el lenguaje de los abrazos. Y el próximo viernes, 17 de junio, está el taller de cómo procesar el duelo perinatal. Nos parece que tanto el duelo perinatal como el duelo de las mascotas son temas que de pronto no se abordan tanto, pero son muy importantes. Hay muchos casos en estos, ¿no? Y que de pronto parecieran duelos no tabús, pero que sí son difíciles de abordar, ¿no? De tocar, de pronto nadie quiere hablarlos, entonces está esta opción del taller de cómo procesar el duelo, ¿no? Entonces, tanto para cuestiones personales o para llevarlo a la práctica, van a adquirir ustedes herramientas y estrategias para el completo abordaje, ¿no? Lo va a estar impartiendo el doctor Rafael de León Fausto. Él es médico tanatólogo y especialista en cuidados paliativos, entonces estaré impartiendo este tema muy importante, así que si a alguien le interesa cursar este taller, es el próximo 17, igual de 6 a 9. Y finalizando este mes, el taller que cierra es también con la maestra Blanca Gil, con quien ustedes acaban de tener la charla. Ella va a impartir el taller de etiquetas emocionales, donde van a ampliar un poco más estrategias para conocer y modificar los temas de las emociones, ¿no? Que de pronto no manejarlas o no enfocarlas de manera correcta, pues nos impide tener un buen bienestar y crecimiento personal. Así que este es el 24 de junio, es el último taller en viernes de este mes, así que por ahí están todas esas opciones. Y el mes pasado, les comentaba, cumplimos 11 años y tenemos todavía vigente esta rifa de aniversario. Este mes lo estaremos realizando a final de mes. Mediante un Zoom y un live a través de nuestra página de Facebook. Así que todavía tenemos boletos. Si ustedes quieren adquirir, tiene un costo de recuperación de 50 pesos el número. Y van a haber 3 premios, 3 lugares. El primer lugar se va a llevar un diplomado a elegir completamente gratis. Quien gane el primer lugar podrá elegir cualquiera de nuestros diplomados para cursarlos totalmente gratis. El segundo lugar tendrá la opción de elegir un curso de los que tengamos vigente, de los que próximos se vayan a impartir, también para cursar. Y el tercer lugar será ganador de 2 talleres, ¿no? Entonces, por ahí hay varias opciones. Si ustedes quieren comprar un boleto, todavía tenemos números disponibles y pueden solicitarlo. Así que está esta otra opción. Y preguntaban por los descuentos. Tenemos todavía vigentes hasta el 10 de junio, por ahí. La promoción del aniversario del mes pasado es el 50% de descuento en pago de inscripción. Entonces, el precio regular es de 500 pesos, es un pago único, entonces con este descuento les quedarían 250 pesos. Si alguien quiere iniciar el diplomado que inicia en agosto, puede aprovechar esta promoción para dar su inscripción y dejar reservado una vez su lugar con 250 pesos y hasta que demos inicio un día antes cubrir pues su primer módulo. Entonces es una excelente opción que ustedes pueden aprovechar. Y también está la otra promoción que es si ustedes pagan sus 2 primeros módulos del diplomado que gusten cursar,
obtendrán la inscripción totalmente gratis. Entonces aprovechan a cubrir su módulo 1 y su módulo 2 y les queda exento el pago de inscripción. Así que son estas dos opciones que ustedes tienen de toda esta gran variedad que tenemos en ICAPES. Próximamente iniciar. Hay muchas actividades, también nos pueden agregar en WhatsApp y de manera regular subimos en las historias todas las actividades que hacemos próximas, así que por ahí pueden ustedes aprovechar. También recuerden que previo al inicio de cada diplomado siempre les ofrecemos una conferencia gratis con algún tema relacionado sobre el duelo, tema también de la logoterapia para que también vayan conociéndolo. Así que estén pendientes también de esas conferencias, por ahí les vamos a estar haciendo la invitación. Ok, respecto a la asistencia, les vuelvo a repetir, por favor envíen nombre y correo electrónico al 961-172-0281 con mi compañera Mariana y ella les va a tomar su asistencia para que les elaboren su constancia y se los envíen en el transcurso de esta semana o la siguiente a su correo. También los documentos que mencionó la maestra en la plática, en la charla, me los va a hacer llegar y nosotros en el correo junto con la constancia les vamos a compartir la información, ¿sale? De las técnicas de grupo. Bueno, ya les mencioné las promociones y hay presenciales para Tuxtla. Los vamos a hacer próximamente con la maestra Vivi, vamos a realizar un taller. Ya les estaremos compartiendo la sede. Cuando trabajábamos presenciales anteriormente era en Trillas, la editorial Trillas que está en Alonso Poniente. Entonces puede ser ahí o en el Hotel Casa Colpen. Son las dos sedes que trabajamos cuando son presenciales. Ya les estaremos enviando la información para que por ahí nos volvamos a reencontrar. Y para diciembre estamos también programando un seminario intensivo con una de nuestras maestras de la Ciudad de México para que por ahí también podamos hacer una actividad para cierre de año. Entonces, vienen muchas actividades próximamente. Muchas gracias de todos modos por estar acompañándonos y les dejo también en la cajita del chat mi número personal. Ok, por si quieren escribirme, solicitar más información o si tienen alguna duda o necesitan el temario de alguno, me pueden escribir con mucho gusto, yo les atiendo o bien con mi compañera Mariana o bien mi compañera Joana, también algunos de ustedes se comunican con ella. Cualquiera de las tres líneas van a ser atendidos. Sí, sí, Mario, lo pueden enviar por WhatsApp de preferencia, es más fácil la comunicación. Su nombre y el correo electrónico, ¿sale? Para que por ahí confirmemos su asistencia. Así que no sé si alguien más tiene alguna duda. Si no, yo les pediría con mucho cariño que nos apoyen en prender su cámara para que nos tomemos una fotito de la actividad del día de hoy. Bien, muchas gracias. Por ahí veo muchas caritas conocidas. Gracias por atender la invitación. Muchos de ustedes pues están ya en alguno de nuestros diplomados, son nuestros estudiantes, así que muchas gracias. Y por ahí también veo caritas nuevas, así que bienvenidos y bienvenidas. Ok, bueno, perfecto. Entonces, si no hay más dudas, no se olviden de confirmar su asistencia y agradecerles nuevamente el tiempo dedicado esta tarde para nuestra charla, así que seguimos en contacto ustedes y nosotros. Les envío un fuerte abrazo, que tengan bonita noche, cuídense mucho ustedes y sus familias, y pues por ahí nos vemos pronto en los diplomados, en los talleres o en los cursos, así que nos vemos pronto, muchas gracias. Adiós. Adiós, doctor David. Gracias. Gracias. Adiós, Buenas doctora noches. Muchas Rosario. gracias. Descanse, buenas Bonita noches. noche, gracias. Hasta luego, Gracias. Julio, buenas noches. Ay, Gracias. adiós, Gracias a Juanita, todos y buenas gracias. noches. Nos vemos. Beso. Hasta pronto. luego, Mario. Linda noche a Gracias, todos. descanse. Bendiciones. Adiós, Alexis, gracias.